Conmigo el profesor Raúl González, intelectual, profesor universitario, y bueno, varios temas en el tintero. Profesor, primero, inicio de clases en la Universidad de Panamá, pues con todo el mundo con el rabillo del ojo puesto en las elecciones para el próximo rector. Bienvenido. Como no, ante todo, buenos días y muchas gracias. Efectivamente, nuevo año académico para la Universidad de Panamá. En esta ocasión, pues con elecciones para elegir al rector de la Universidad de Panamá y a los decanos y directores de centros regionales. ¿Qué nosotros esperamos de estas elecciones? Primero, que se respete el derecho de cada uno a disentir, a elegir su propia opción. Claro. Hablo en términos generales, no hablo de grupo en particular. Que se nos dé a los universitarios la posibilidad de tomar la decisión equivocada o no de lo que consideramos es lo más conveniente para la facultad, para el centro regional o para la rectoría. ¿Va a ser una transición difícil de Gustavo García de Paredes a quien resulte electo rector? Sí, pienso que sí, porque muchos esperan cambios profundos, mientras que otros consideramos que eso no es posible en algunas áreas, ¿verdad? Pese a que la universidad sí necesita avanzar, en algunos casos debemos recordar que esas transformaciones no pueden ser a la velocidad que uno quiere. Y por otro lado, también pues hay elementos que se van a oponer al rector que sea electo. Entonces, la dinámica es cómo desarrollar un torneo electoral en un ambiente de paz y de tranquilidad. Que los universitarios, y hago el llamado en general, pasemos a dar el ejemplo a la sociedad de cómo se debe desarrollar un torneo electoral en base a propuestas, el estudio de la hoja de vida de cada candidato, de tal manera que seleccionemos lo que consideremos, equivocados o no, la mejor opción. Se dice que la pelea va a ser entre Justo Medrano y Eduardo Flores. Sí, son los comentarios. Efectivamente, el doctor Justo Medrano, veterano, por decirlo de alguna manera. Incluso en la nomenclatura. Efectivamente, por muchos años ha ocupado el cargo de vicerrector, es el candidato oficial. Y por otro lado, el profesor Eduardo Flores, que tiene una hoja de vida interesante, ha sido decano de la Facultad de Ciencias, y en las últimas elecciones pues fue el contendor fundamental contra el doctor Gustavo García de Paredes. Profesor, saliendo de la universidad, pues el tema de las reformas electorales parece que quedó en un impasse. Y ustedes, con este movimiento, miren, que no terminan de decidirse si van a convertirlo en partido político o va a ser un grupo ciudadano que apoyará al profesor Romané. Sí, ¿Qué se ha decidido aquí? Bueno, sabíamos que las discusiones sobre la reforma electoral en la Asamblea pues iban a ser un poco lentas, a pesar de que en algún momento se pretendió darle esa velocidad que se requiere. Sin embargo, también entendemos que se deben hacer las consultas necesarias. Entiendo que la Asamblea se ha dado un tiempo producto de que los propios partidos, al leer ya los documentos y sobre todo escuchando las intervenciones nuestras y de otras organizaciones y propuestas, tienen que considerar seriamente los pasos que van a dar. Porque hay una sociedad un poco molesta por la forma como se desarrollaron las últimas elecciones, y le corresponde a la Asamblea tomar la decisión sobre la ley más importante en materia electoral. Eso quiere decir que pueden cometer errores, pueden cometer desaciertos, pero también tienen la oportunidad de enmendar todos esos errores del pasado y conducir al país por unas elecciones más transparentes y que gocen de credibilidad. Porque parte del problema hoy en Panamá es que hemos sostenido las autoridades. Es decir, no se cree en nada. Efectivamente. Y necesitamos que la sociedad crea en sus autoridades, pero las autoridades tienen que actuar de tal manera que la sociedad pueda creer en esas actuaciones. Los grupos, sobre todo de izquierda, son los que en el mundo entero se están llevando el gato al agua con esto del antisistema, es decir, de servir de ariete para derribar pues, estas sociedades secuestradas por élites, ya sea políticas o económicas. Pero ahora mismo se está dando el fenómeno en América Latina que parece que se están batiendo en retirada pues,
Dilma Rousseff pende de un hilo, ya incluso una figura emblemática como Lula da Silva cuestionada. ¿Esto no tendrá efectos hacia el norte de América Latina, llegando hasta Panamá? Bueno, lo que se está dando, sobre todo en América Latina, es natural, es normal. Solo que en Venezuela se ha hecho sentir porque ahí hubo una revolución. En Brasil ganó un partido de los trabajadores, obrero, sí, pero no se ha dado esas transformaciones. Entonces hay un momento en que lo que ha hecho el gobierno o los gobiernos no ha sido suficiente como para tener más acogida dentro de los sectores populares. Por ejemplo, el tema del transporte, cuando se anunció que se iba a dar un aumento del transporte, inmediatamente los sectores más desposeídos son los que reaccionan porque son los que utilizan el transporte. Y lógicamente decía, yo siempre he dicho que la revolución tiene sus propias formas de ir deshaciéndose de lo inútil, de lo que no sirve. Las revoluciones no tan condenadas, se lo leí una vez a Ignacio Ramonet, sí, a morir cuando cumplen los hechos por los cuales se crearon. Claro, el problema estriba en que hay un grupo que trabaja hasta cierto momento por ciertos objetivos, pero no necesariamente son los únicos, porque se puede seguir profundizando, por ejemplo, en materia social. En el caso de Bernie Sanders, cuando él le dice a los jóvenes, yo quiero en Estados Unidos universidades, la educación pública. ¿Por qué? Porque hoy un médico graduado debe $300,000 porque tuvo que pedir crédito para costearse los estudios. Entonces puede ser que mañana Sanders gane, claro, sabemos que no lo va a hacer, pero esa sería su tarea. Sin embargo, no es la única que necesita la sociedad. La sociedad, por ejemplo, está luchando por un ambiente más sano. Y sin embargo, algunos consideran que eso no es el tema fundamental. Pero ¿cómo puede, por ejemplo, un partido político estructurar este mensaje cuando vemos que, es decir, no hay diferencia? Nosotros vemos el panorama político panameño y da lo mismo. Siempre he dicho que da lo mismo ser Molirena que ser CDEC o que ser PRD o que ser marnufista. Es decir, no hay diferenciación ni en ideología ni en estructura. Todos los partidos se han convertido en trampolines o en maquinarias electoreras. Claro. Con el único fin de llegar al poder. Pero esos son los partidos tradicionales. Pero ¿cómo alguien convence con un discurso fuera de eso? Si, no sé si es su opinión, es una opinión muy personal, claro, que yo tengo, que el propio electorado, es decir, así como los partidos han corrompido al electorado, creo que el electorado está también corrompido por parte de los partidos y no va a aceptar a alguien que venga con discursos si antes no viene con el famoso caipamí. Claro. En las últimas elecciones, el profesor Jovenet jugó un papel destacado en lo que es la orientación y la educación. Yo siempre he dicho, si cada saludo, si cada felicitación se convirtiese en un voto, tuviésemos hoy un grupo mucho más fuerte. No digo hubiésemos ganado, pero mucho más fuerte. Cuando caminamos las calles, cuando vamos a los barrios, vamos a caminar, el contacto con el pueblo que nos dice, sigan que están haciéndolo bien, pero eso no es suficiente. Claro. Entonces necesitamos tomar una decisión, o partido o libre postulación, y el apoyo de la sociedad, porque no basta con quejarse. Y eso no lo van a hacer hasta que no terminen de aprobarse las reformas. Bueno, eso vamos a tener que decidirlo pronto porque no sabemos cuál es la jugada de los partidos. Claro. Dilatar el asunto y discutirlo un año antes. Y un gran bloque de izquierda abanderados con la papeleta de frenadeso del FAT, que va bastante adelantado en esto de la inscripción. Eso depende de ellos y de nosotros. Si ellos nos invitan a conversar, nosotros estamos obligados a ir. No podemos cerrar la puerta. Pero ellos son los que han dado el paso. Ellos son los que están inscribiendo el partido. Ellos a nosotros no nos han comunicado nada, no nos han enviado ninguna invitación como para decir, por lo menos sentémonos a conversar. Es posible que eso se dé porque en política no hay nada escrito. No hay nada escrito. Pero está dentro de las posibilidades de conversar y el deber del MIREN de conversar con todas las fuerzas progresistas. Porque no puede ser que en este año, ¿verdad?, el presidente anuncia que va a privatizar el lago Baiano. Pero si nadie diga nada. Pero si el Toro Valladares, cuando fue gobierno, privatizó el país. Entonces vemos que uno del partido PRD, otro del partido arnulfista, diferencia entre ambos gobiernos casi 20, 25 años, pero el propósito es el mismo. No ha cambiado nada.
Profesor, como siempre, un placer tenerle aquí. Sí. Profesor, ¿tiene algo que añadir? Sí, cómo no, efectivamente, en el día de hoy, Ajá. a las 11 de la mañana, el profesor Hernando Franco Muñoz, quien aspira al decanato de la Facultad de Derecho, conjuntamente con el doctor Eliezer Pérez, que aspira a ser el próximo vicedecano, van a presentar formalmente su candidatura para dichos cargos a partir de las 11 de la mañana en el organismo electoral. Así es que en lo personal yo lo voy a acompañar y informo para los que estén interesados.